una fiesta en el cielo. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. Salmo 51. Oremos. Santísimo Dios, que desde el cielo escuchas nuestros ruegos, te pedimos que envíes tu Espíritu Santo para que nos haga tomar conciencia del momento que estamos viviendo y de los caminos que debemos seguir a estas alturas del tiempo para poder estar en tu presencia en tu segunda venida. En el nombre de Cristo Jesús te agradecemos. Amén. El estudio que hoy presentamos lo hemos titulado Una fiesta en el cielo, por lo que deseamos empezar preguntando: ¿a alguno de ustedes le gustaría que Dios y los ángeles del cielo le celebraran una fiesta? En las Sagradas Escrituras tenemos una promesa grandísima de parte de nuestro Dios, una promesa que nos llenará de la mayor alegría al ver que nuestro Dios sonríe gozoso y feliz por la sabia decisión que cada uno hemos tomado de seguir sus dictados conforme Él lo ordena. Trataré de explicarlo. Anteriormente hemos presentado el estudio El Nuevo Testamento y la verdad presente para hoy. Y para quien no lo ha compartido, le indicamos que se encuentra posteado en YouTube con el título Román Felipe, el Nuevo Testamento y la verdad presente para hoy. En el mismo que concluimos que todo el Nuevo Testamento constituye la verdad presente para este tiempo, para hoy. Y recomendamos que no debemos ser negligentes en prepararnos y estar listos para recibir a Cristo en su segunda venida gloriosa, quedando hasta ese entonces nuestro destino definido por la predicación del Evangelio eterno, como se encuentra en Apocalipsis 14, que dice: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. No hay otro asunto más importante que este. Aquí es donde debemos centrar nuestros mayores intereses, nuestros mayores esfuerzos en conocer, entender y comprender todo lo concerniente a temer a Dios y darle gloria. Este es el meollo del asunto, es dar testimonio propio que amamos a Jesús supremamente, sirviendo a nuestro prójimo, como ya lo hemos demostrado bíblicamente en anterior oportunidad. Actualmente estamos transitando frente al cumplimiento de las profecías bíblicas de los últimos días de la historia de este mundo, en que se vienen evidenciando una serie de eventos catastróficos de toda índole, como terremotos, guerras, pestes, crímenes de todo tipo, plagas y enfermedades, anunciadas principalmente en Mateo 24 y en el libro de Apocalipsis. Eventos que se van a continuar dando hasta la segunda venida de Cristo. Pero también en las Sagradas Escrituras hallamos anuncios proféticos de una serie de manifestaciones inmorales en la conducta y el comportamiento y el carácter de las personas, que la mayoría no los estudiamos, no los tratamos, no profundizamos en esto, no los tenemos en cuenta. Como se anuncia en 2 de Timoteo 3, del 1 al 9, que dice: también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, temperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita.
Sin duda, este texto es considerado como el más explícito y abarcante en cuanto a nuestro carácter para este tiempo final. Frente a estas profecías anunciadas con anterioridad, resulta difícil explicar por qué la mayoría de maestros, predicadores y congregaciones donde se dice que se predique el Evangelio eterno, particularmente la Iglesia Adventista del Séptimo Día, solo se interesa o se habla de los eventos proféticos catastróficos de índole material y físico, que solo sirven para tener una advertencia de lo que estamos viviendo y nada más. Sin embargo, se deja de lado, se olvida las profecías concernientes a la conducta, el comportamiento o carácter del ser humano, cuya transformación a la semejanza de Cristo bajo el sometimiento del Espíritu Santo es fundamental y obligatoria por parte de cada fiel que anhela estar en el reino de los cielos. Vayamos al consejo de la inspiración divina en el libro Testimonios para la Iglesia, tomo 5, página 337, en el que leemos: no hay pecado pequeño a la vista de Dios. Los pecados que el hombre está dispuesto a considerar pequeños pueden ser lo que Dios considera grandes crímenes. Se desprecia al ebrio y se le dice que su pecado lo excluirá del cielo, mientras el orgullo, el egoísmo y la codicia no reciben reprensión. Pero estos pecados son especialmente ofensivos para Dios. Necesitamos discernimiento claro para medir el pecado de acuerdo con la norma de Dios y no con la nuestra. Tomemos como regla no las opiniones humanas, sino la palabra divina. Fin del texto. El carácter que se describe en 2 de Timoteo 3, del 1 al 9, que ya hemos leído, es el carácter de Babilonia que gobierna el mundo de hoy. Es el carácter del anticristo. Y de acuerdo a esta profecía del Nuevo Testamento y a la prontitud del tiempo que nos resta, cada uno de nosotros urgente y prioritariamente necesitamos hacer una revisión de nuestro cristianismo, un profundo examen de nuestro carácter a fin de ubicarnos en cuántas de estas miserables condiciones descritas estamos inmersos y qué debemos hacer para salir de ellas, considerando que el Rey del Universo con profunda tristeza nos ruega en Apocalipsis 18:4 cuando nos dice: salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipe de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas. ¿Continuaremos indiferentes, insensibles, cerrando nuestros oídos del alma al ruego de nuestro Padre Celestial? Tu hermano, tu hermanito, tu amigo, piensa en esto. Tú cosecharás lo que hoy estás sembrando. ¿Cómo escapar del carácter de Babilonia? Como ya mencionamos, de aquí para adelante nuestro destino queda definido por la predicación del Evangelio eterno. Temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Aquí, justo aquí, es que hallamos la respuesta para salir del carácter de Babilonia, temiéndole a Dios y dándole gloria. Esto es expresar el carácter de Cristo, dando testimonio propio ante el universo de cómo la gracia de Dios nos ha transformado. Carácter que identificará a los 144,000, quienes predicarán el Evangelio eterno a todo el mundo y que además nos permitirá ir a vivir para siempre y eternamente en la presencia del Dios vivo, de acuerdo a su promesa. Ya hemos explicado antes cómo se va formando nuestro carácter y continuaremos haciéndolo siempre que sea necesario. Nuestros sentimientos dan como resultado nuestros pensamientos
De nuestros pensamientos resultan nuestras acciones. Nuestras acciones se manifiestan en la práctica de hábitos diarios y los hábitos, ya sean buenos o malos, dan como resultado nuestro carácter. Cristo es el punto de partida en la transformación de nuestro carácter. Antes que Él nos hallara perdidos, tristemente, nuestro carácter estaba formado por hábitos malos. Pero una vez que nos entregamos a Él para que sea nuestro Salvador personal, Él empieza a hacer su obra en nosotros. Nos enseña, nos aconseja, nos instruye, nos promete, nos reprende y nos amonesta mediante su palabra. Y como todo lo que Él nos entrega es bueno, al ponerlo en práctica en nuestra vida diaria, es como Él va formando nuestro carácter con hábitos buenos. Un carácter a la semejanza de Cristo, cuyas virtudes divinas del amor, la mansedumbre, humildad, obediencia y santidad, vamos reflejándola hacia nuestro prójimo. El libro Mensaje para los Jóvenes, en la página 97, en el capítulo titulado La formación del carácter, nos ayuda a entender más claramente lo que venimos diciéndole. Un carácter noble, completo, no se hereda, no lo recibimos accidentalmente. Un carácter noble se obtiene mediante esfuerzos individuales realizados por los méritos y la gracia de Cristo. Dios da los talentos, las facultades mentales. Nosotros formamos el carácter. Lo desarrollamos sosteniendo rudas y severas batallas contra el yo. Hay que sostener conflicto tras conflicto contra las tendencias hereditarias. Tendremos que criticarnos a nosotros mismos severamente y no permitir que quede sin corregir un solo rasgo desfavorable. Fin del texto. Gracias, Señor, por este consejo. Para vencer el carácter intolerante que nos gobierna a los hombres en este tiempo, la hermana de White nos aconseja: tendremos que criticarnos a nosotros mismos severamente y no permitir que quede sin corregir un solo rasgo desfavorable. Este carácter descrito en Timoteo 3, del 1 al 9, que ya hemos leído, contrasta con el carácter de los 144,000, quienes representan al pueblo fiel de Dios, del cual nos habla Apocalipsis 14, del 1 al 6, en el que podemos leer: tenían el nombre de él y de su padre escrito en la frente, y cantaban un cántico nuevo delante del trono y delante de los 4 seres vivientes y de los ancianos. Y nadie podía aprender el cántico, sino aquellos 144,000 que fueron redimidos de entre los de la tierra. Estos son los que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. Basta esto y es suficiente entender. Estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. En Apocalipsis 14:1, que indica que tenían el nombre de él y de su padre escrito en la frente, quiere decir, conforme nos enseña la Biblia, el nombre significa carácter. Es decir, ellos habían alcanzado nada menos que el carácter de Cristo, expresado en la santidad de su amor, y que es el único requisito para poder vivir en el cielo. ¿Cómo empezar a alcanzar ese carácter? Ahora que ya conocemos los terribles rasgos de carácter que dominan a los seres humanos en este tiempo, y siendo que nuestra fe debe estar fundamentada únicamente en la palabra de Dios, nuestra primera preocupación debe centrarse en comprender qué nos dice Cristo de cómo empezar a cambiar ese carácter.
indigno e intolerable a los ojos de Dios. ¿Cuál es el mandato bíblico prioritario y urgente que más se destaca en el Nuevo Testamento como verdad presente para este tiempo? Se dice que la palabra de Dios es útil para nuestra salvación. Si algo se repite o se dice 2 veces, es más importante. Y si se menciona por 3 veces, es mucho más importante. ¿Y qué pasa si se repite 5 veces o 10 veces? Esto sería de vida o de muerte. ¿Debemos obedecerlo o no? Entonces, cuando estudiamos cuidadosamente el Nuevo Testamento, vemos que desde Mateo hasta el Apocalipsis, desde el principio hasta el fin, hay un mensaje que se repite una y otra vez. Se repite casi 42 veces en todo el libro. El mensaje es el arrepentimiento. Todos los libros del Nuevo Testamento hablan del arrepentimiento. Reiteradamente se nos está llamando al arrepentimiento, lo cual indica que es de vital importancia, de vida o de muerte para un verdadero cristiano, y que además guarda estrecha relación con el Evangelio eterno que nos dice: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Algunos textos que evidencian el arrepentimiento en el Nuevo Testamento. Vayamos a Mateo 3:8, que nos dice: en aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo: voz del que clama en el desierto, preparar el camino del Señor, enderezar sus sendas. Veamos a Jesús. Él inicia su ministerio llamando al arrepentimiento, de la misma forma que Juan el Bautista, como dice Mateo 4:17. Arrepiéntanse, porque el reino de los cielos está cerca. En Marcos 1:15 dice: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. El tiempo se ha cumplido indica que ha llegado el momento esperado y profetizado para la venida del reino de Dios. El reino de Dios se ha acercado. Significa que el gobierno de Dios, su presencia y su poder ya no son una promesa futura, sino una realidad presente en la persona y obra de Jesús. Arrepentíos es un llamado a cambiar la mente y el modo de vida, apartándose del pecado y volviéndose hacia Dios. Creed en el Evangelio es un llamado a tener fe en las buenas nuevas de que Dios está actuando y que el reino es una realidad que transforma. ¿Qué estamos esperando? Otros versos bíblicos que nos hablan del arrepentimiento y que no lo vamos a leer por no extendernos más, pero les recomendamos a ustedes que hagan su lectura. Lo encontramos en Lucas 5:32, también en Lucas 15, del 3 al 7, en Hechos 2:38, en Hechos 17:30 y en Hechos 26:20, en 2 de Pedro 3:9, en Juan 1:9, en Apocalipsis 2, del 4 al 5, en Apocalipsis 2, del 15 al 16, y en Apocalipsis 3 al 19. Procuremos definir qué es el arrepentimiento. Aunque es difícil definirlo apropiadamente, podríamos decir que el arrepentimiento es la convicción que el Espíritu Santo provoca en nosotros, llevándonos a tomar conciencia de lo terrible que es el pecado para Dios y para el hombre, sometiéndonos a un estado profundo de tristeza, de dolor, de culpa, de vergüenza,
de indignación propia al darnos cuenta que con nuestro carácter pecaminoso, lleno de orgullo y de egoísmo, y con nuestras inclinaciones mundanas, directamente hemos ofendido, entristecido y avergonzado a nuestro Dios, impulsándonos a tomar la firme decisión de no continuar haciéndolo y en su lugar empezar a vivir una vida nueva tomado de la mano de Cristo Jesús, sometiéndonos enteramente a la voluntad y dirección del Espíritu Santo. El apóstol Pablo, en sus cartas, nos habla de la tristeza que produce el arrepentimiento para salvación cuando nos dice en 2 Corintios 7, 9 a 10, que ahora lo leemos. Ahora me gozo, no porque hayáis sido contristados, sino porque fuiste contristados para arrepentimiento, porque habéis sido contristados según Dios, para que ninguna pérdida padecéis por nuestra parte, porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay de qué arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. Conforme se nos muestra, esta profunda tristeza que sentimos al haber ofendido a nuestro Dios es obra del Espíritu Santo en nuestros corazones. Al sentir esa profunda tristeza, debemos estar agradecidos y gozosos que Él ya empezó a hacer su obra en nuestros corazones. Alabado sea Dios. El camino a Cristo, en su capítulo El arrepentimiento, nos dice: pero cuando el corazón cede a la influencia del Espíritu de Dios, la conciencia se vivifica y el pecador discierne algo de la profundidad y santidad de la sagrada ley de Dios, fundamento de su gobierno en los cielos y en la tierra, la luz verdadera que ilumina a todo hombre que viene a este mundo, ilumina las cámaras secretas del ser y se manifiestan las ocultas cosas de las tinieblas. La convicción se posiciona de la mente y el corazón. Entonces el pecador tiene conciencia de la justicia de Jehová y siente terror de aparecer en su iniquidad e impureza delante del escudriñador de los corazones. Ve el amor de Dios, la belleza de la santidad y el gozo de la pureza, ansía ser limpiado y restituido a la comunión con el cielo. Fin del texto. Según nuestra sencilla definición, el arrepentimiento genuino es el inicio del camino hacia el cielo. Arrepentimiento es creerle a Dios, es estar dispuesto a rechazar el pecado, a abandonar las prácticas y costumbres del mundo. Es el deseo ferviente de ser una nueva criatura, es aceptar sus promesas, es anhelar vivir conforme a sus principios, es ambicionar, al igual que David, contarle a nuestro Padre Celestial lo más íntimo de nuestra alma, es desear fervientemente ser conducido por el Espíritu Santo, es aceptar a Cristo como nuestro Salvador personal. Arrepentimiento es el anhelo profundo de llegar a ser semejante a Cristo en carácter. Es anhelar vivir la bendita esperanza de poder ser un ciudadano en el reino celestial. El arrepentimiento es la condición esencial para la salvación. Sin arrepentimiento no hay confesión. Sin confesión no hay perdón. Sin perdón no hay conversión, y sin conversión no hay cambio de carácter, y sin cambio de carácter me voy al infierno. Esta es la razón, porque más de 42 versos bíblicos y una y otra vez Dios nos está llamando al arrepentimiento. Y lo que venimos diciendo está sustentado en la palabra de Dios. Hallamos en Hechos 3, del 19 al 20, que dice: por tanto, para que sean borrados sus pecados, arrepiéntanse y vuélvanse a Dios,
a fin de que vengan tiempos de refrigerio, tiempos de descanso de parte del Señor, enviándoles el Mesías que ya ha sido preparado para ustedes, el cual es Jesús. Dijimos al comienzo que por el arrepentimiento somos sometidos a un estado de profunda tristeza, de dolor, de culpa, de vergüenza, de indignación propia, ya que con nuestro carácter pecaminoso, con nuestro orgullo y con nuestra negligencia, directamente ofendemos, entristecemos y avergonzamos a nuestro Dios. Pero alguno de nosotros se preguntará, ¿cuándo ofendo a Dios? Es muy simple darse cuenta usando solo 2 textos bíblicos. En Mateo 4:10, Jesús respondió, escrito está, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y nuestro Dios es muy contundente y determinante cuando en Mateo 5:19 nos dice, de manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños, y así enseñare a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. De acuerdo a esto, el Señor nos manda que para vivir debemos obedecer todos y cada una de sus palabras, no debiendo quebrantar ni el menor de sus mandamientos. Una de las cosas que más ofende a nuestro Dios es la desobediencia. No escudriñamos las Escrituras como Él nos ordena. Y prueba de ello es que, llamándonos más de 42 veces al arrepentimiento, hasta hoy no lo hemos hecho. Aún profesando ser sus seguidores, de alguna u otra forma cerramos los sentidos del alma a la palabra de Dios. El cristianismo no se trata solo de leer la Biblia cada día o de pasar horas y días tratando de entender las profecías. No es asistir al templo cada sábado, no es asistir a predicar, no es salir a predicar como lo venimos haciendo, no. Se trata de obedecer cada palabra que está escrita en la Biblia y de ponerlas en práctica en nuestras vidas. Aún el incumplimiento del mandamiento más pequeñito lo ofende tanto como lo ofendió el peor pecado de David. De todo tenemos que arrepentirnos. En la Biblia hallamos muchos ejemplos de verdadero arrepentimiento. Consideremos el caso de David, el quien era conforme al corazón de Dios. En el Salmo 51, después de caer con Betsabé, David hace una de las oraciones más sinceras, tristes y desesperadas de la Biblia. Él suplicó, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. Y continúa pidiendo, suplicante. Cuando David pecó, le pidió a Dios que no arreglara su corazón, ni menos le dijo, limpia mi corazón o repara mi corazón. Él sabía conscientemente que ese corazón ya no servía. Él usa la palabra vara, que es un verbo exclusivo del Dios creador. Significa crear de la nada y que solo aparece en Génesis 1:1 y en momentos divinos supremos. David se dio cuenta que su corazón no tenía arreglo, no necesitaba ya una reparación, estaba tan corrompido que necesitaba un vara, un milagro creado de la nada. Llorando le dijo, Dios,
Mi viejo corazón no sirve. No lo parches, Señor. Hazme uno nuevo, algo que no exista todavía. Un corazón capaz de amar como tú amas. Ahora, hermano, concluyendo, yo te recomiendo, hermano, deja de parchar tu vida. A veces tratamos de mejorar nuestra conducta con parches. Decimos, voy a esforzarme más, voy a portarme bien. Pero el Evangelio no es remodelación, no es un arreglo. El Evangelio es resurrección, es una nueva creación. Si estás luchando con un pecado que no se va, deja de intentar arreglarte. Pide un vara. Señor, no repares mi carácter, mátalo y dame uno nuevo. Solo el Creador del universo puede crearte una nueva naturaleza. Hasta aquí ya podemos comprender el por qué Cristo nos dice que el primer y más grande mandamiento es: amarás a Dios con todo tu ser, en todo momento y en todo lugar. Y también porque se nos dice que si nuestra fe, conocimiento, nuestra predicación del Evangelio, nuestra entrega o nuestro servicio o nuestra profecía no están fundamentados en el amor de Dios, de nada vale. Igualmente, si mi arrepentimiento no está fundado en el amor de Dios, de nada me sirve. Porque si yo no siento amor por mi Dios, jamás voy a sentir tristeza por haberlo avergonzado, por haberlo hecho llorar. Jamás sentiré ganas de arrepentirme. Entonces, debemos tener cuidado, porque mi arrepentimiento no va a ser un arrepentimiento genuino. En vez de esto, solo será una expresión de remordimiento, como fue el de Judas, el de Balán, el de Saúl, el primer rey de Israel. Como nos dice el libro Hechos de los Apóstoles, en la página 398, 399, dice: para Dios todo o nada. El que desea adquirir un carácter fuerte y armónico, el que desea ser un cristiano equilibrado, debe darlo todo a Cristo y hacerlo todo por Él, porque el Redentor no aceptará un servicio a medias. Debe aprender cada día el significado de la sumisión propia. Debe estudiar la palabra de Dios para aprender su significado y obedecer sus preceptos. De ese modo puede alcanzar la norma de la excelencia cristiana. Día a día Dios trabaja con él para perfeccionar el carácter que será capaz de resistir en el momento de la prueba final. Y día tras día el creyente hace ante hombres y ángeles un experimento sublime que demuestra lo que el Evangelio puede ser en favor de los seres humanos caídos. Fin del texto. Recordemos que al empezar este estudio le pregunté: ¿a alguno de ustedes le gustaría que Dios y los ángeles del cielo le celebraran una fiesta? La respuesta nos la da Cristo en Lucas 15, 3, 17, cuando nos dice: os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan arrepentimiento. Debemos recordar que el arrepentimiento es todo un proceso obrado por el Espíritu Santo en cada uno de nosotros. Antes de gozar de esa alegría pletórica, es indispensable, sumamente indispensable, experimentar primero la tristeza más profunda por haber herido el corazón de Dios, conforme lo habíamos conceptuado el arrepentimiento. Así son los caminos del Señor.
Primero una gran tristeza y luego una gran alegría que termina en una fiesta. Esto mismo fue con Cristo Jesús. Una profunda tristeza, una tristeza de muerte en el Getsemaní, para luego en la cruz del Calvario expresar su mayor gozo cuando gritó: todo está consumado, indicando la finalización exitosa de su misión divina de la redención. Indicaba que la salvación de la humanidad se había cumplido totalmente, que el sacrificio estaba completo y el precio del pecado había sido pagado felizmente. Dios se iba a manifestar en Cristo reconciliando al mundo en sí, como está en 2 Corintios 7, 5, 19. El hombre se había embelecido tanto por el pecado que le era imposible por sí mismo ponerse en armonía con aquel cuya naturaleza es bondad y pureza. Pero después de haber redimido al mundo de la condenación de la ley, Cristo podía impartir poder divino al esfuerzo humano. Así, mediante el arrepentimiento ante Dios y la fe en Cristo, los caídos hijos de Adán podrían convertirse nuevamente en hijos de Dios, como dice 1 Juan 3:2, y está registrado en Historia de los Patriarcas y Profetas, página 49. Cuando un alma recibe a Cristo, recibe poder para vivir la vida de Cristo. Sí, hermanito precioso, amigo mío, Jesús ilustra el inmenso amor y la alegría de Dios por la salvación de un pecador arrepentido. Clama al Espíritu Santo pidiéndole: Señor, yo deseo arrepentirme, ayúdame por favor. Si en este momento te arrepientes, su corazón se llenará de alegría y regocijo y mandará a sus ángeles a hacer una fiesta para ti, conforme lo hiciera con el hijo pródigo, quien luego de arrepentirse volvió a la casa del Padre, donde Él lo esperaba con los brazos abiertos. Dios ilumine y los guíe a tomar esta decisión de vida eterna. Antes de concluir, recordemos lo que dice Eclesiastés 5, 5 al 7. Mejor es que no prometas, y no que prometas y no cumplas. No dejes que tu boca te haga pecado, ni guías delante del ángel, que fue ignorancia. ¿Por qué harás que Dios se enoje a causa de tu voz y que destruya la obra de tus manos? Nuevamente, hermano, mi corazón, te ruego y te recomiendo que tomes este estudio, que es un llamado directamente para ti. No perdamos más tiempo. Estamos en pleno juicio investigador y es necesario que, de acuerdo a la verdad presente registrada en el Nuevo Testamento, desde Mateo al Apocalipsis, tengamos en cuenta que consideremos como parte de nuestra vida cristiana arrepentirnos de todo y cada uno de nuestros pecados, ponernos en paz con Dios y con nuestro prójimo, y con la seguridad que así empezaremos a caminar en los caminos hacia el cielo. Mientras tanto, yo oro por ti y por tu hogar. En el nombre de Cristo Jesús, que Dios continúe bendiciéndote. Gracias. Amén.